segunda parte de esta guía es feriado. UF. Bueno. No, la otra todavía. Bueno. Por esto. La primera parte de la otra guía. Por eso la segunda no está en ningún lado del cronograma, creo. La segunda parte de esta de la 3. No, mal. Porque es feriado, creo. No sé, capaz estoy reflejando, no sé qué día vivo igual. Por el 21, ¿no? Ah, pero la semana que viene es 18. Claro, pero creo pregunta que lo igual, movieron. era. Creo que lo movió Cos. Creo. Ah, ok. Ella piensa todo. Bueno. ¿Qué onda, chicos y chicas? ¿Cómo están? ¿Alcanzaron a leer algo? ¿O chusmearon la guía por encima? Bien. Yo sí, pero no entendí mucho el tema. Bueno. Hoy toca ver, está bien, bueno. Toca ver fisiología de músculo liso vascular. Ahí comparto. Dale. Igual los ¿Se puntos ve? como que son, ahí se ve, son bastante reiterativos. Bueno. ¿Qué onda? ¿Empezamos? Porque yo soy ni 20. Sí. Dale. ¿Hacemos lo de la vez pasada? ¿Qué? Te doy el mando de mi compu, si se te llega a cortar dale, internet, sigo pasando yo. Dale. Ahí está. ¿Para qué mi ¿Eso silencio? Sí, Uy. pará. Ahí. Ahí está, dale. Bueno, empecemos con el punto 1. Dice, el flujo sanguíneo por el lecho capilar depende en parte de la actividad de las arteriolas de resistencia. La túnica media de las arteriolas está compuesta principalmente por células de músculo liso que se disponen a lo largo del eje del vaso, envolviéndolo según un patrón helicoidal. Por ello, la tensión contráctil de estas fibras determina el diámetro del vaso y así la resistencia al flujo. A partir de sus conocimientos de histología y biología celular, completa el modelo adjunto con los nombres de las estructuras del músculo liso vascular señaladas. Bueno, tiene el dibujito de acá. ¿Alguna vez vieron algún dibujo así de músculo liso? Yo les voy señalando las estructuras y me dicen qué puede llegar a ser. ¿Sí? Así hablan un toque, no me dejan a mí sola. Esta estructura, por ejemplo, la flechita de acá. Que sea retículo sarcoplásmico. Bien. Estos filamentos que está apuntando acá, esto lo conocen igual, Los seguro. delgados. ¿Cuáles? Los delgados. Bien, o de actina. ¿Y estos de acá? Los gruesos. Bien, de miosina. Esto es una de las uniones que estuvimos viendo en la clase pasada. Son uniones en hendidura. Bien. Creo que igual puse, bueno, spoiler. Bien, ahí son de hendidura. Y esto, las cavéolas, ¿también lo marcaron así o pusieron otra cosa? Bueno, acá marqué los cuerpos densos. ¿Saben qué son los cuerpos densos? Sería como el sitio de fijación para los filamentos de actina. Bien, muy bien. Es el homólogo de las líneas Z que están en el músculo estriado. Y después, yo puse acá, para mí esas son las uniones neuromusculares. No sé si ustedes pusieron otra cosa, pero creo que intenta graficar eso. Bueno,
Lo que pregunta después de ver este modelo es si responde al tipo unitario o multiunitario de músculo liso. ¿Ustedes qué creen? ¿O qué leyeron? Sí, ¿por qué? Es el tipo unitario, por las uniones estrechas entre las fibras. Bien, muy bien. Acá, bueno, les hice un cuadrito comparándoles, esto lo saqué, es info que saqué del Boron, y puse la morfología y la disposición de las fibras. Este modelo representa un modelo unitario, ¿sí? Es un sinsitio compuesto por masas de cientos de miles de fibras musculares. La contracción es en conjunto, está coordinada por estas uniones en hendidura, que lo que permiten es la comunicación eléctrica y química, coordinando una contracción uniforme de todas estas células. Bueno, parte del control es estimulado por estímulos no nerviosos, ¿sí? Acá les puse estimulación hormonal, estimulación hormonal y distensión de la fibra, que después vamos a ver ejemplos. Y los ejemplos en donde encontramos este tipo de músculo liso es el músculo visceral en el aparato digestivo, el aparato genitourinario, ¿sí? Vejiga, uréteres, las vías biliares, y acá les resalté vasos sanguíneos, que es lo que vamos a ver hoy. A comparación del multiunitario, en el que las fibras están separadas, cada una puede contraerse independientemente porque están inervadas por distintas fibras nerviosas que permiten que la contracción de estos músculos permita movimientos finos. El control es principalmente por señales nerviosas y como es músculo liso, los neurotransmisores van a ser acetilcolina y noradrenalina. Y entre los ejemplos están el músculo ciliar del ojo, el músculo pilolector y el músculo del iris del ojo, ¿sí? Sí, Enzo, levantaste la mano. Hay un control nervioso, pero en este tipo se me fue el... pero en ese tipo de músculo liso, predominantemente pueden ser otros estímulos. Se me refue Vic. ¿Lo puedes tratar de volver para atrás, por fin? Por la disposición de la comunicación que hay entre estas fibras, también tiene otros tipos de estímulos, ¿sí? Porque tiene otros receptores. ¿Se acuerdan que yo en la clase pasada les dije que si no tenemos receptor para algo, eso no va a ser percibido como un estímulo? En estimulación hormonal, no me acuerdo bien qué ejemplo había buscado, pero bueno, sí, en estimulación hormonal, por ejemplo, puede ser la noradrenalina por los receptores que tiene, pero eso no significa que no haya estímulo nervioso, ¿sí? Claro, también, ese es otro tipo de estímulo que puede recibir el músculo liso porque el tipo unitario, porque bueno, viste que acá dice las uniones en hendidura, la comunicación es eléctrica y química. Entonces ese gas puede difundir y producir una diferencia de la contracción, al igual que la distensión de la fibra, por ejemplo. Después la próxima clase van a estar viendo más en relación a lo que es sistema cardiovascular, ¿sí? El control de la volemia. Cuando hay un aumento de la volemia y produce una distensión en la fibra, los mecanorreceptores también van a sensar eso y va a provocar la contracción de este tipo de músculo. Buenísimo. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Yo creo que me había anotado otra cosa de control hormonal. Vic, ¿a vos se te ocurre otro ejemplo? Durante el embarazo también. Ah, mal. Posta. Durante el embarazo, durante el parto.
¿Lo quería explicar? Que la oxitocina lo que genera va a generar a nivel del músculo liso del útero, va a generar las contracciones que van a ser necesarias para expulsar, por así decir, Para el alumbramiento. para generar el embarazo. Para generar el embarazo. El parto, perdón. Bien. Gracias. No estoy pudiendo cambiarlo. Vi que estás controlando vos. No, pero yo lo hago, pará. Ah, dale. Sí. Bueno. No, atrás, porfis. Y bueno, y después mostraba un modelo. Podés volver para atrás, Vic, así salen esas imágenes, por fin. Que yo se los puse ahí, pero se ve re chiquito, que era esto, para ver la disposición de los filamentos de actina y miosina en un músculo liso. Ahora sí pasa por fin. Y les puse 2 imágenes comparando la disposición, lo saqué del Guyton, de los filamentos de actina y de miosina, en donde vemos partes más engrosadas. Fíjense esta disposición helicoidal, como describía. Pasás, Vic, por fin. En comparación con el músculo estriado, que esta disposición ya la conocen, ¿no? Cómo se compone el sarcómero, ¿sí? Y acá ya les spoileó el punto de la guía que viene. Así que más vale que todos lo hagan. Fue el que está en la guía que viene del punto. No lo había visto. ¿Pasás por fin? Bueno. Dice, lea la siguiente reseña sobre el mecanismo de contracción muscular del músculo liso vascular y construye un modelo gráfico. Yo no copié lo que dice. ¿Alguien se ofrece a leerlo? ¿Alguien que tenga la guía a mano? Dale, yo leo. Dale. Al igual que otros tipos de músculo, la activación del mecanismo contráctil del músculo liso vascular está desencadenado por el aumento de la contracción de calcio citosólico. El calcio forma un complejo con la calmodulina y el complejo activa una enzima que fosforila la miosina, la MLCK, que es cadena ligera de miosina, quinasa cadena ligera de miosina. La miosina fosforilada adquiere afinidad por la actina, con lo que se inicia el ciclo de los puentes cruzados y el desarrollo de la tensión. La cadena reguladora de la contracción del músculo liso es la cadena ligera de miosina y la actividad ATPasa de esta cadena es lenta, por lo que la contracción es más lenta y prolongada. La relajación inicia con la eliminación de calcio del líquido intracelular, pero el fosfato inorgánico permanece unido a la miosina y la MLCP, que es la fosfatasa de cadena ligera de miosina, separa el fosfato. La tensión se mantiene con un coste energético muy bajo mediante la regulación de la velocidad del ciclo de los puentes cruzados al regular el equilibrio entre la fosforilación y la desfosforilación de la miosina por mecanismos dependientes de los niveles de calcio intracelular. Así, a niveles altos de calcio, la MLCK, que es la quinasa, está completamente activada y el enzima que desfosforila la MLCP, que es la fosfatasa, de la miosina por inactivada, la fosfatasa, con lo cual todos los puentes cruzados están fosforilados y la velocidad de contracción es máxima. Por el contrario, en el músculo relajado, la fosfatasa está activada y la quinasa inactivada. Todos los puentes cruzados desfosforilados y la miosina y la actina separadas. Entre estas dos situaciones extremas, las variaciones en los niveles de calcio determinan niveles intermedios de activación de las dos enzimas, lo que conlleva velocidades de contracción intermedia proporcionales al porcentaje de cabezas de miosina fosforiladas. Bien, gracias, Lucrecia. Bueno, acá les puse un modelo más simplificado, ¿sí? Después, en un punto que sigue, vamos a ir agregando más canales, más nombres de canales iónicos.
¿sí? Bueno, acá tienen cómo sería el proceso de la contracción muscular. Canales de calcio que están en la membrana plasmática, por ahora no le ponemos nombre. Obviamente que esto es en respuesta a un estímulo que va a permitir el ingreso de calcio dentro de la célula. Este ingreso de calcio, a su vez, va a gatillar la apertura de los canales de rianodina del retículo sarcoplásmico, y todo esto lo que va a provocar es un aumento del calcio intracelular. Dentro del músculo liso tenemos esta, que es la calciocalmodulina, que a diferencia del tejido estriado, en músculo liso no tenemos la troponina, que es la proteína reguladora del calcio intracelular. En el músculo liso sería la calciocalmodulina. La calciocalmodulina lo que hace es activar a esta quinasa de miosina, y como todas las quinasas, lo que van a hacer es fosforilar, en este caso, las cabezas de miosina. Cuando las cabezas de miosina son fosforiladas, permite la interacción con los filamentos de actina, y la resultante de todo esto va a ser la contracción muscular. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, Ahora, en el proceso de relajación, como vimos, el ion calcio es clave para esta contracción. Entonces, en el proceso de relajación, lo que es necesario para provocar esto es la salida del calcio o guardarlo, ¿sí? Entonces, cuando disminuyen los estímulos, que, bueno, como vimos, pueden ser humorales, locales o generalizados, estímulos mecánicos como el estiramiento, o los potenciales nerviosos, cuando cesan ese tipo de estímulos, lo que va a suceder es que las concentraciones de calcio van a disminuir por canales específicos que están en membrana, que funcionan como bombas, que van a permitir la salida de este calcio, y otro canal en la membrana del retículo sarcoplasmático, que es la calcecoestrina, que va a permitir el flujo direccional del calcio hacia adentro del retículo sarcoplásmico. Y acá vemos otro transportador, que es un contratransporte de calcio y sodio. Todo esto lo que va a provocar es la disminución de calcio intracelular, por lo que la calciocalmodulina ya no va a interaccionar con el calcio, y todo esto estimula a la miosina fosfatasa. Todas las fosfatasas que vean lo que van a hacer es desfosforilar, ¿sí? Entonces, la miosina fosfatasa quita, por decirlo de una forma grosera, los fosfatos a las cadenas de miosinas, y las desfosforila. Entonces, la respuesta a esto es la relajación muscular, ¿sí? Lo que explicaba por ahí el texto es un mecanismo que yo no conocía, que leí que se llamaba mecanismo de cerrojo, porque hace la comparación de cómo el músculo liso, a comparación del músculo estriado, utiliza mucha menos energía y se puede hacer una contracción mucho más sostenida, ya que a pesar de que esté esta miosina fosfatasa, las cadenas de miosina y actina siguen interaccionando por un tiempo más prolongado, ¿sí? Pero bueno, esas son como cosas más específicas, pero la miosina fosfatasa desfosforila la miosina y se produce la relajación muscular. ¿Vamos bien? Sí. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, a ver. El tercer punto dice: el desarrollo de tensión en el músculo lisovascular está determinado por la concentración de calcio citosólico. Existen varios mecanismos que regulan su entrada y salida de la célula. Observe el modelo y señale qué mecanismos identifica como responsables del aumento del calcio citosólico y cuáles de la disminución del calcio citosólico. Bueno, el modelo es este, que es mucho más chiquito, pero yo encontré una imagen que saqué del boron. ¿Sí? Incluye, ven que ya empezamos a ponerle nombre propio a los canales. Entonces, bueno, ponen el ejemplo porque el músculo liso unitario también es visceral, aparte de ser el que forma parte de las estructuras de los vasos sanguíneos. Entonces, ante un estímulo, el calcio del citoplasma entra a través de estos canales de calcio que están en las cavéolas, ¿sí?
En el músculo liso, las caveolas son el homólogo a los túbulos T del músculo estriado. ¿Sí? Entonces, ingresa calcio, y acá también, perdón, desordenada, aparece un receptor acoplado a proteína G. ¿Sí? Estos receptores acoplados a proteína G son los que pueden responder a estímulos humorales, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, después de que ingresa el calcio intracelular lo que va a estimular son estos canales que les había contado, el retículo sarcoplásmico, que son los canales de rianodina. El aumento del calcio intracelular, y que provoca la liberación del calcio desde el retículo endoplasmático hacia el citoplasma, ¿sí? El músculo liso depende predominantemente del calcio del líquido extracelular. El músculo esquelético es el que tiene mayor reservorio de calcio dentro del retículo endoplasmático, pero es un mecanismo que está acá también, ¿sí? Entonces, el aumento de calcio, lo que también, va en conjunto con esta activación de la proteína G, que como segundo mensajero puede estar acoplado a una fosfolipasa C. La fosfolipasa C va a activar a otra enzima que termina escindiendo en dos compuestos y uno de ellos va a abrir a más canales de calcio en el retículo endoplasmático, ¿sí? No nos vamos a ir tanto con la cascada intracelular. Y acá también muestra otro tipo de canales de calcio para que ingrese más calcio intracelular. Este calcio, como dijimos, se va a unir a la calciocalmodulina y eso es lo que va a poner a provocar la contracción. Ahora, para disminuir las concentraciones intracitosólicas de calcio, van a haber bombas ATPasas en la membrana del retículo endoplasmático que lo que van a hacer es introducir el calcio al retículo y los canales que vimos en la diapo anterior que van a permitir la exocitosis de esos canales de calcio. A la vez que hay canales de potasio en la membrana que son sensibles a estas concentraciones de calcio y al voltaje de la membrana, que lo que van a provocar es la salida de potasio, repolarizando esta membrana, ¿sí? Porque el músculo liso es una célula excitable. Lo que hay que tener en cuenta es el potencial de membrana y el potencial de acción para la contracción. ¿Vamos bien o hice mucho quilombo? Por ahí, si podés repetir de dónde obtiene el calcio, por lo que entendí es extracelular principalmente y del retículo por toda la cascada, ¿no? Claro, del retículo, entonces tenemos canales de calcio en las caveolas que permiten el ingreso del calcio y este aumento del calcio intracitoplasmático va a estimular la apertura de los canales de rianodina que están en el retículo sarcoplasmático. Eso es lo que va a provocar el aumento del calcio intracelular. Para la disminución del calcio intracelular van a haber bombas ATPasas en el retículo sarcoplasmático que lo que van a hacer es ingresar ese calcio dentro del retículo endoplasmático y otros receptores a nivel de la membrana plasmática que van a permitir la salida de calcio, ¿sí? Buenísimo, muchas gracias. Bien. Bueno. No, y había que ver eso nomás en este punto. Yo tengo una pregunta. Sí. Ahí me acordé, porque en el libro leí lo del chispazo de calcio, pero no entendí muy bien qué era. Ahora hay otro punto en el que están estos canales de potasio y ahí lo vamos a ver bien, ¿sí? Bueno, dale, gracias. Ahí vamos a ver bien específicamente esos canales de potasio. No de nada. Bien. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Hola, sí, yo te quería preguntar Hola. sobre el receptor, ese que explicaste con la cascada de la proteína G, no me quedó muy claro. Esto creo que algunos ejemplos habíamos visto la clase pasada que vi que había puesto en el endotelio.
¿Saben lo que es un agonista? Aumenta el efecto. Claro, activan al receptor, entonces permite que haya una reacción dentro de la célula que va a reflejar el efecto que tiene la cascada de este receptor, ¿no? Los receptores pueden estar acoplados a proteínas G. Hablamos de que había proteínas GI, que inhibe, GS, sintetiza, GQ, hay otras, y están acopladas a distintas enzimas que lo que permiten es desencadenar la cascada de segundos mensajeros, ¿sí? El de la fosfolipasa C es una enzima que va a hidrolizar a los fosfolípidos de membrana, y a partir de la hidrólisis de los fosfolípidos de membrana se obtiene que es el fosfatidilinositol difosfatado, y mediante otras reacciones va a dar origen al fosfatidilinositol trifosfatado y al diacilglicerol. El fosfatidilinositol trifosfatado se va a unir a estos receptores que están en el retículo sarcoplasmático y va a permitir la salida de calcio. El diacilglicerol se va a quedar en la membrana, ¿sí? Porque es un lípido de membrana. Y esa es la cascada, no hay más. El diacilglicerol, bueno, después es más larga, pero bueno, lo que importa acá es que este va a estimular la apertura de estos canales de calcio. ¿Bien? Sí, buenísimo, gracias. De nada. Bueno. Acá. Bueno, dice, otra fuente posible de ingreso de calcio son los canales denominados ROCK, canales de calcio de la membrana plasmática, operados por receptor ligando. Estos se activan por acoplamiento de receptor ligando, una hormona, neurotransmisor, metabolito. La activación de estos receptores por las llamadas sustancias vasoactivas puede estar acoplada a proteína G. Analice el modelo adjunto y describa los procesos vinculados a la activación de ROCK. El canal que menciona ROCK es Vic. Gracias. Es re específico, ¿sí? Tampoco se haga mucho la cabeza con eso, es re contra específico. Pero lo importante que ven acá son los iones que ingresan, ¿sí? Que son iones positivos. Entonces, al ser miren, acá está la cascada de la fosfolipasa C. Al ser una célula excitable que ingrese iones positivos, va a permitir que el potencial de membrana cambie hasta llegar al umbral, ¿sí? Que eso es lo que después se va a reflejar con la contracción muscular. Bueno, dibujo estos canales ROCK, VOC, también son de calcio, pero ven que ingresan todos iones positivos. Bueno, no hay nada. Liberación y secuestro de calcio desde el retículo sarcoplasmático. Bueno, no, nombra los distintos tipos de canales, sí, acá no hay mucho que ver y están acá dibujados. Lo puse porque, bueno, está en la guía. Bueno, ¿vamos bien? ¿Sigo? Sí. Bueno, tono vascular es un término que se usa comúnmente para caracterizar el estado contráctil de un vaso y se puede tomar como indicador del nivel de activación del músculo liso de ese vaso. El tono vascular es funcionalmente relevante, puesto que determina el diámetro de los vasos. Así, un aumento en el tono genera vasoconstricción y una disminución del tono, una vasodilatación, ya que la pared se distiende debido al aumento de la presión arterial ante la relajación. Analice el modelo adjunto e identifique otros componentes del sistema que impacten sobre el tono vascular. Bueno, vieron que les estuve hablando recién que tengan en cuenta de que es una célula excitable y lo del potencial de membrana. Acá quería que participen un poco más ustedes y con lo que estuve hablando hasta recién y el modelo que vimos y los otros canales, que me puedan contar qué hipótesis tienen de cómo sería
el mecanismo de estos canales, ¿sí? Yo acá busqué los canales específicos de potasio y les puse qué significa, tipo por qué se llaman así, y quería que ustedes me cuenten qué piensan respecto a esto. Dice, la apertura de las SAC o canales iónicos activados por estiramiento en la membrana plasmática de las células del músculo lisovascular se ha propuesto como un mecanismo desencadenante de la respuesta miogénica de las arterias de diámetro pequeño en respuesta a un aumento de la presión intraluminal. Escribo una hipótesis de cómo sería este mecanismo. Acá tenemos a los canales SAC y está ingresando calcio. ¿Ustedes cómo creen que es el mecanismo de este canal? ¿Por qué responde a estiramiento? ¿Qué nombre tienen esos canales? ¿Mecanosensibles se llaman? No. Claro, son mecanorreceptores, bien. ¿Y me podrías describir por qué eso va a terminar generando la respuesta miogénica de contracción? Por lo que tengo entendido de los canales mecanorreceptores es que por el mismo estiramiento permite el ingreso de algún determinado ion, en este caso es de calcio. Y como vemos toda la cascada anterior, al ingresar calcio permite la contracción miocárdica, del músculo lisovascular. Bien, muy bien, es eso. Y acá habla de los canales de potasio, sí, que Valentina creo que me había preguntado. Acá están dibujados y les puse, los CAIR son canales rectificadores internos, que tengan el nombre de rectificador significan que permiten la salida o la entrada de ese ion, ¿sí? Es unidireccional. Después están los KATP, que son inhibidos por el ATP intracelular, por lo que están acoplados al metabolismo de la célula, canales regulados por el voltaje, y los BK, que son regulados por el calcio intracelular. Ahora, sabiendo que se llaman así, ¿qué hipótesis o qué es lo que piensan de por qué se produce la apertura de estos canales? ¿O en qué situación? En el momento de la contracción, ¿no sería que, por ejemplo, tenemos más calcio intracelular y vendrían a activarse los que son regulados por calcio? O también hay una variación en el voltaje de membrana, también los KB. ¿Y por qué es importante la activación de estos canales regulados por voltaje? ¿Qué es lo que pasa con el potencial de membrana? Se vería aumentado y lo que tenemos que volverlo al potencial de membrana en reposo, digamos, ya que es una célula excitable. Y en este caso, como estábamos en contracción, buscamos la relajación de la célula. Bien, entonces esto se estaría repolarizando, ¿sí? La importancia de estos canales de potasio es que es un mecanismo autónomo del músculo liso endotelial. No es necesario un estímulo nervioso ni hormonal. Es en respuesta al calcio intracelular y al voltaje de la membrana, ¿sí? La importancia de esto, por ejemplo, en el músculo cardíaco también están este tipo de canales y estos canales de ATP son considerados mecanismos de defensa en el miocardio ante situaciones de hipoxia o de isquemia, ¿sí? Porque ante una situación de hipoxia o de isquemia o en el músculo estriado, si estoy haciendo actividad, la cantidad de ATP va a disminuir. Entonces, si disminuye la cantidad de ATP, estos van a abrirse. Pero si el ATP está en concentraciones altas, estos canales se inhiben, ¿sí? Por eso están acoplados al metabolismo celular. Y bueno, era eso solamente de esos canales. ¿Vamos bien? Sí. Sí, sí,
Totalmente, es un ejemplo. Bien. ¿Este? Ajá. Claro. Es como que es una cascada de retroalimentación positiva cuando ingresa mucho calcio por la concentración del calcio intracitoplasmático y por el voltaje de membrana. Va a haber estímulos a los otros canales que están. Entonces, bueno, dependiendo del voltaje, se van a abrir otros de la cantidad de calcio intracelular, estos de potasio. Uh-huh. Sí. Creo que sí, el mecanismo del óxido nítrico dentro de la célula muscular lisa, la verdad que no lo repasé, pero creo que sí era así. Aparte tiene sentido porque para que se relaje el músculo liso se tiene que repolarizar la membrana. No es que sea más importante, sino que predominan los canales de calcio por sobre los de sodio, ¿sí? Los de sodio tienen más importancia tienen más impacto en la respuesta del músculo estriado y el músculo cardíaco. Nada. Bueno, estaba pensando, no sé si... Bueno, me va a haber olvidado un montón de cosas. Pero no, bueno, de este punto era eso solamente. Bueno. El punto 5 dice el valor del potencial de reposo del potencial de membrana del músculo lisovascular es de aproximadamente de menos 40 a menos 50 milivoltios y los potenciales de acción se inician ante el ingreso de calcio, denominados tipo L por ser lentos. Mira, tiene limitados canales de sodio, te lo decía. La fase de repolarización de estos potenciales se produce por la salida de potasio a través de los canales de potasio dependientes de voltaje y de canales de potasio activados por calcio, como los Big K. Con esta descripción grafique el eje de coordenadas de un potencial de acción del músculo lisovascular y señale los cambios iónicos en cada fase y los canales responsables. Acá agrega otro canal más de calcio, que son los canales L dependientes de voltaje. Y bueno, este gráfico también lo saqué del Boron. Acá en este eje tenemos los milivoltios y el tiempo en milisegundos. Las espigas lo que representan son los potenciales de acción, que obviamente están por encima del nivel umbral. Los potenciales de acción pueden estar así siendo únicos o seguidos por una meseta. Y después hay otro fenómeno que se produce en algunas vísceras a lo largo del aparato gastrointestinal, que son las ondas lentas, ¿sí? Bueno, en las espigas lo que vemos es que después de estímulos que generan una respuesta graduada, que pueden ser factores humorales, locales o circulantes, estímulos mecánicos, que se suman espacial y temporalmente, todo eso lo habían visto en potencial de acción. Estos estímulos pueden ser inhibitorios o excitatorios, y sumando todo eso va a permitir que el potencial de membrana supere el umbral y se desate el potencial de acción, y esto consecuentemente produzca la contracción. En algunos, el potencial de acción se desarrolla principalmente en el músculo liso unitario, ¿sí? El que estábamos viendo de vasos sanguíneos y vísceras.
La fase despolarizante está, en la fase despolarizante predominantemente están estos canales de calcio lentos que se abren más lento que estos canales de sodio que nombra, que están en músculo esquelético y músculo liso. Y así como su apertura es lenta, también cuando se cierran es más lento, por eso a veces se puede producir esta meseta, ¿sí? Las aperturas son más prolongadas, se activan lentamente, entonces si se activan lentamente, la concentración de calcio intracelular no va a aumentar en poco tiempo, y eso también, acuérdense que era un estímulo para que se abran los canales de potasio. Entonces, a medida que va ingresando el calcio, van abriéndose algunos canales de potasio hasta que es posible que la membrana se repolarice, ¿sí? Bueno, y esta repolarización retrasada se puede dar en los uréteres, en la vejiga, en el útero, y que esta meseta, funcionalmente, la importancia que tiene son los cambios de presiones, ¿sí? Cuando el músculo liso de la vejiga, por ejemplo, se adapta al volumen de orina que tiene y después evacuamos esa orina, no hay un cambio de presión drástico, ¿sí? Como que la presión se mantiene lentamente, y aparte porque también vimos lo del mecanismo cerrojo, ¿no? Que por un tiempo más prolongado se puede mantener la interacción entre la miosina y la actina, y todo eso, obviamente que son fenómenos mecánicos reflejando los fenómenos electroquímicos, eso es lo que refleja la meseta, ¿sí? Estoy viendo. Y bueno, y las ondas lentas, que esto sí después lo van a ver bien cuando vean tubo digestivo, porque acá también entran otro tipo de células que son nerviosas, que se llaman las células de Cajal, que son células marcapaso, que tienen un umbral de despolarización mucho más corto que el resto de las células musculares lisas. Entonces, lo que permiten es que estas células marcapaso se despolaricen y repolaricen automáticamente, y eso es lo que producen estas oscilaciones y contracciones regulares y rítmicas que se mantienen a lo largo de todo el aparato digestivo, manifestándose como el peristaltismo, ¿sí? Pero lo importante de esto es que sepan que el músculo liso puede tener este tipo de fenómeno eléctrico en espiga, que es el potencial de acción, la meseta, porque hay canales muy lentos, y las ondas lentas, ¿sí? Estas ondas lentas después lo van a ver mejor cuando vean digestivo. Y bueno, acá les agregué esto que también va poniendo los canales que se están abriendo, ¿sí? Entonces dijimos, abren los canales de calcio, voltaje dependientes, que son lentos. Cuando ingresa cierta cantidad de calcio, esto desata el potencial de acción, que se manifiesta con una espiga. El flujo de calcio aumenta intracelularmente, y este flujo de calcio dentro del citoplasma va a estimular a estos canales de calcio que son dependientes, a estos canales de potasio que son dependientes de la concentración de calcio intracelular y también de el voltaje de membrana, ¿sí? Entonces, con la salida de potasio, que también es un ion de cargas positivas, la membrana va a hiperpolarizarse, que también es un proceso lento, porque son todos canales lentos, bueno, cuando se producen estos procesos, sumado que también hay canales de calcio en la membrana, por lo que la concentración de calcio intracelular va a disminuir, entonces si disminuye la concentración de calcio intracelular, estos canales de potasio ya no van a tener un estímulo y se cierran. Cuando se cierran estos canales de potasio, termina el periodo refractario y va a permitir nuevamente la apertura de los canales lentos ante estímulos excitadores. ¿Sí? ¿Bien? Sí, se entiende. Sí, se entendió. Sí, buenísimo. Bien.
Bueno, no, en este no les puse nada, ¿saben por qué? Quería que hagan la relación acá y me recolgué. Bueno, entonces, ¿cuándo se va a manifestar la contracción en el músculo liso? ¿Cuándo vamos a ver esa respuesta? ¿A qué altura? ¿O en qué parte, tipo, tienen numeritos acá? En la 3, donde tenemos el ingreso de calcio. En la 3... Más el flujo de entrada. Pero fíjate que ¿Cómo? posterior a este flujo de entrada de calcio se abren estos canales de potasio, ¿sí? ¿Cuándo vemos una respuesta en una célula excitable? ¿A qué se tiene que llegar? Se tiene que superar el grupo. Bien, se tiene que desatar el potencial de acción. Entonces acá en la espiga veríamos la contracción, ¿sí? Por debajo del nivel umbral se están sumando las respuestas graduadas. Se están sumando las respuestas graduadas y hay algunas que van a estimular el ingreso de calcio y otras capaz que estimulan el ingreso de cloro y otras que permiten la salida de potasio, ¿sí? Porque son excitadoras o inhibidoras. Cuando hay un estímulo suficiente para que se llegue al umbral, ahí se desata la espiga y se produce la contracción. Ya cuando estamos en esta parte por debajo del nivel de umbral, el músculo liso se relaja, ¿sí? ¿Bien? Sí, se entiende. Y eso era todo. Eso era toda la guía. Por ahí no sé si hay algunas cosas que me olvidé, puede ser, pero bueno, nada. Esa es toda la guía. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, se entendió re bien. Bien, buenísimo. Acá acabo, porque me hice un machete, acabo de ver que anoté un ejemplo para darles en la parte de los fármacos, en la parte de los receptores de potasio, que leí que hay algunos fármacos que se están investigando que pueden bloquear los receptores BK. Entonces, si se bloquean, no hay una repolarización de la membrana y se mantiene la contracción. Y eso para mantener la volemia, ¿sí? Cuando vean presión arterial, van a ver que la presión arterial depende del gasto cardíaco, que es el volumen sistólico de la frecuencia cardíaca, y de la resistencia periférica total, que la resistencia periférica total depende de los fenómenos del músculo liso vascular, ¿sí? Nada, les quería dar ese ejemplo. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, ya estaríamos. Gracias, Meli. Nos vemos. Bueno, gracias, chicos. Adiós. Gracias. Gracias. Chao.